Bueno, y nos metemos en la primera de las entrevistas que tenemos previstas para esta mañana con ustedes. Como lo decíamos en los títulos y en los adelantos, vamos a estar hablando de un estudio del Instituto de Economía de la UDELAR, porque hay una estimación que entre 94.000 y 127.000 personas han caído por debajo de la línea de pobreza por la situación generada a través del coronavirus, según este informe del Instituto de Economía de la UDELAR, que se titula Estimación del efecto de corto plazo de la COVID-19. Vamos a conocer detalles de todo este estudio, del informe, cómo se llegan a estas conclusiones con el economista Mauricio de Rosa. Es uno de los autores y muy amablemente nos acompaña esta mañana. Mauricio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, antes de entrar en el estudio, para que la gente que está en su casa nos pueda entender, quiero que podamos pautar o definir qué es la línea de la pobreza. ¿Cuándo se define que una persona está por debajo de la línea de la pobreza? Para empezar a hablar del estudio. Está muy bien empezar por ahí. Los hogares o las personas se consideran pobres de acuerdo al enfoque monetario de la pobreza, que es el que nosotros empleamos, es el que emplea el INE, que es la forma oficial de estimar la pobreza. Decimos que un hogar es pobre cuando está por debajo de la línea de pobreza, cuando los ingresos mensuales no alcanzan a superar esta línea de pobreza. La línea de pobreza no es más que el valor monetario, el dinero que cuesta una canasta básica de bienes alimentarios y no alimentarios. Naturalmente, esta canasta depende de la parte del país en la que uno esté, porque los precios son diferentes, y además, obviamente, depende de la cantidad de personas que habitan en los hogares. Para fijar ideas nomás... Claro, vamos a poner ejemplos para que la gente lo entienda. En Montevideo, un hogar de 3 personas, la línea de pobreza actualizada a valores 2020 está en el entorno de los 39.000 pesos. O sea que ese hogar tiene que tener más de 39.000 pesos para estar por encima de la línea de pobreza. 39.000 pesos líquidos mensuales para estar por encima de la línea de pobreza. ¿Ese valor cambia para el interior del país o algunos puntos del interior? Sí, en general es un poco más bajo en el interior, tiende a ser algunos miles de pesos más abajo, pero no es sustantivamente distinto. ¿Cómo se define esa canasta? ¿Es la canasta que define el INE o cómo se define? No, es una canasta que define el INE, se define a partir de una encuesta sobre gastos que se ha realizado en otros momentos en el país. Y básicamente considera este conjunto de bienes que se consideran básicos, insisto, alimentarios y no alimentarios, que son los que se definen como los elementales para tener una vida, un proyecto de vida más o menos razonable. Correcto. Bueno, con esta definición, para que la gente pueda tenerlo claro, ahora vamos al estudio. ¿Cómo llegan a esta conclusión ustedes de que entre 94.000 y 127.000 personas, por esta situación sanitaria que tiene un correlato inmediato en lo económico, caen por debajo de esta línea de pobreza? Claro, lo primero que hay que entender ahí es que el INE, por supuesto, produce esta información habitualmente y lo hace de forma muy rigurosa y muy clara. Lo hace a partir de una encuesta, que es la encuesta continua de hogares, que es una encuesta representativa de todos los hogares del Uruguay. Pero claro, lo hace siempre a año vencido. Una vez terminado el año y terminada de relevar la encuesta, estima la pobreza y publica los resultados. Por ejemplo, los resultados del año 2019 los tuvimos recién ahora a fines de marzo de 2020. Entonces había... En el contexto en que estábamos, de una fuerte crisis económica, había necesidad de tener alguna estimación de qué está sucediendo hoy. Claro, pues esa información tiene un rezago importante. Tiene un rezago, que no es por mala voluntad del INE, sino simplemente porque hay que revelar la información. La metodología de cómo se trabaja, claro. Lo que impone. Entonces lo que nosotros hicimos fue una simulación para ver qué es lo que probablemente esté sucediendo con la pobreza ya ahora, en tiempo real. Entonces, ¿qué hicimos? Para hacerlo bien sencillo, tomamos la encuesta del año pasado, actualizada a valores, por supuesto, de 2020, y consideramos 3 grandes paquetes de cosas. Por un lado, lo que está sucediendo con el mercado de trabajo formal, que hay información pública de cuántos trabajadores han sido enviados al Seguro de Desempleo en sus diferentes modalidades. está dando la información casi que a diario. Tenemos esa información, tenemos estimaciones hechas por diferentes organismos internacionales y economistas sobre cuál va a ser el efecto agregado a la economía. Por ejemplo, el FMI dice que la economía se va a contraer un 3%, la CEPAL dice que va a ser un 4%, nosotros tomamos un 3,5% que está por ahí en el medio. Y por último, las medidas que han sido anunciadas por el gobierno de refuerzo de transferencias monetarias a los hogares. En particular, la duplicación de la tarjeta de Uruguay Social por única vez en 2 pagos, la duplicación de las asignaciones familiares también por única vez en 2 pagos para los hogares que no reciben tarjeta de Uruguay Social, y estas canastas de 1.200 pesos que están entregando, que son unas 100.000. Entonces, con esas 3 cosas, con lo que sabemos de los formales, con lo que sabemos del impacto agregado a la economía, que nos permite estimar cuál es el efecto probable en los trabajadores informales y los cuentapropistas, y las políticas anunciadas por el gobierno, nosotros podemos tomar la encuesta continua de hogares y simular qué es lo que está sucediendo con la pobreza hoy. Naturalmente tiene millones de dificultades esto.
Entonces, por ese motivo hicimos un conjunto muy vasto de escenarios distintos, Sí. 21 escenarios, con modificaciones menores a la metodología para asegurarnos de que nuestras consideraciones a priori no estaban afectando los resultados. Y en general todos los escenarios daban en un rango de variación muy menor, todos apuntan Coincidían en esa cifra. Sí, en el mismo sentido aproximadamente, por eso el rango de variación, pero para fijar ideas estamos pensando en el entorno de unas 100.000 personas adicionales por debajo de la línea de la pobreza. Bien, y lo que te pregunto es, ¿midieron de alguna manera cómo las medidas que ha anunciado y ha puesto en marcha el gobierno para mitigar el impacto sobre la economía y sobre las personas, qué resultado tuvo? Es decir, una malla de contención que se ha intentado tejer, ¿ha dado resultados? ¿Ha sido insuficiente? Ahí nosotros, la segunda parte era justamente intentar cuantificar este efecto. Nosotros veíamos un incremento de la pobreza muy marcado. 100.000 personas, para hacerse una idea, es un incremento de un 35% de la pobreza. Es un incremento muy sustantivo. Y bueno, entonces, en respuesta a eso, se han implementado un conjunto de medidas, en particular estas que hablábamos del refuerzo de las transferencias monetarias. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿esto impacta? ¿Cuánto? ¿Se pudo medir entonces? Entonces, lo pudimos medir, sí. Lo primero es saber cuál es el monto de estas transferencias. Eso es información pública, pero es bueno como tener alguna idea promedio de con cuánto dinero extra estamos llegando a los hogares. Sí. Y lo que observamos es que es en el entorno de 1.600 pesos por hogar por mes. O sea, es un monto más o menos moderado. Promedial. En promedial, sí. Igual, Tomando las transferencias a la tarjeta Uruguay Social, las canastas, todas las asistencias que se están dando. todo el paquete de medidas dan en promedio 1.600 pesos. Hay cierta variación, pero anda por ahí. Sí. Lo que da per cápita de cada hogar unos 400 pesos por persona. O sea, son transferencias moderadas. Esto ya nos permite pensar que, bueno, que probablemente el impacto sea relativamente acotado. Esto, para hacerse una idea, es más o menos el 4% de los ingresos de estos hogares. Eso lo podemos estimar a través de la simulación. Nos da que son transferencias que tienen un impacto importante, pero acotado. ¿Cómo se traduce eso en la pobreza? Bueno, estas medidas lo que logran es moderar el incremento de la pobreza en torno a un 20%. O sea, si en lugar de... O sea, para que le quede a la gente claro, si no se hubiera hecho nada, tendríamos 20% más pobres. 125.000 en lugar de 100.000 tendríamos si en ausencia de estas políticas. Para fijar ideas de vuelta. Estamos hablando de hogares que quedaron apenitas por debajo de la línea de pobreza y con estas políticas logran quedar apenitas por encima. Claro. Pero tienen ese impacto que, bueno, que es relativamente moderado. Claro. Me surge la pregunta en cuanto a consultarte. ¿Dónde estaban paradas estas personas el 13 de marzo? Claro. ¿En qué lugar estaban estas personas antes de que se desatara esta emergencia sanitaria y, por supuesto, económica? La pregunta es muy buena. Naturalmente, cuanto más cerca uno ya estaba, mi hogar ya estaba de la línea de la pobreza, evidentemente más probabilidad hay de que yo pueda caer por debajo. Ahora bien, por la naturaleza de esta crisis, que es una crisis muy particular, está cayendo gente que estaba cerca de la línea, pero también gente que estaba por encima. Bastante lejos, digamos. Imaginemos un hogar con 2 perceptores de ingresos formales. Quedan los 2 en seguro de desempleo, se reduce a la mitad, imaginemos, sus ingresos por vía del subsidio. Es perfectamente esperable que estos hogares caigan por debajo de la línea de pobreza. Hay que pensar que estamos midiendo la pobreza con ingresos y eso fluctúa muy rápidamente. Incluso un hogar que estructuralmente no es pobre, que tiene todas las condiciones básicas más o menos satisfechas, puede caer por debajo de la línea de pobreza así medida muy rápidamente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahí se justifica por qué es importante rápidamente intervenir con transferencias monetarias para sostener los ingresos de estos hogares y evitar que caigan en trampas de pobreza. Porque pensamos que un hogar, una vez que cae por debajo de la línea de pobreza, empieza a gastar ahorros, empieza a vender cosas, desacumula capital humano, empieza a tener un conjunto a una dinámica que hace que sea muy difícil en el futuro salir de la pobreza. Entonces, este incremento transitorio, que puede llegar a ser transitorio de la pobreza, si nosotros actuamos rápidamente, de forma vigorosa, y logramos transferir los recursos adecuados para estos hogares, podemos lograr neutralizar este incremento de la pobreza y hacer que sea más efectivo la política económica y social en el mediano plazo. Claro, porque de hecho estamos hablando de transferencias que son puntuales y que tienen una temporalidad, es decir, que se han hecho o por única vez o con una medida, digamos, un horizonte muy acotado en el tiempo. Sí. ¿Qué puede pasar si esto no se continúa
pero la situación económica no revierte rápidamente, no hace la B Claro. que es esperable que haga. Ese es el problema. El tema de la B es bueno... ¿Cómo la ven ustedes? Ojalá que sea una B corta. Hay que... La ministra de Economía, en una conferencia y unas entrevistas que ha dado últimamente, ha dicho que ellos esperan que la recuperación sea en V y no en U. Ojalá sea en U, sea en V, perdón. Ahí las estimaciones de diferentes organismos internacionales dan cuenta que por lo menos 2020 va a ser un año muy duro. Muy duro. Tal vez 2021 tengamos un rebote, ojalá que el rebote empiece antes, pero por lo pronto sabemos que hoy el impacto al que nos enfrentamos es importante. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, a fines de abril sacó un informe que dice que esta crisis a nivel continental es probablemente la crisis más importante desde que hay registros. No hay antecedentes de una crisis como esta. Va a ser un impacto... Estamos hablando de una crisis de proporciones muy importantes, de gran envergadura. Requiere una respuesta de política adecuada. Y volviendo al tema de la temporalidad que vos decías, que es muy importante, está bien, se puede ir generando transferencias monetarias paso a paso y viendo cómo evoluciona la crisis y respondiendo en consecuencia. Ahora, pensemos que estos hogares tienen dos problemas que los atacan en conjunto. Uno es que tienen ingresos bajos y el segundo es que tienen ingresos que son muy inestables. Para muchos de estos hogares, las transferencias monetarias del Estado son el único ingreso constante con el que cuentan y que les permite hacer una mínima planificación mensual, anual de sus gastos y de sus ingresos. Por más que sean montos relativamente menores, es lo único estable que tienen. Entonces, asegurar tempranamente no solo un monto que sea suficiente, que sea más que este 4% que estamos hablando, que por supuesto es muy menor, pero a la vez que sea estable en el tiempo, que logre sostenerse, y ya anunciarlo tempranamente, puede ser muy importante para estos hogares para hacer una planificación más adecuada. Bueno, me surge preguntarte cuánto es ese monto suficiente. Es decir, el diagnóstico está hecho en cuanto al análisis de lo que ha pasado y cómo está impactando las medidas que se han tomado. ¿Cuánto sería suficiente? Bueno, ahí hicimos... ¿O qué medidas está bien. Ahí hicimos un par de ejercicios. Uno que es muy rudimentario, que es decir, bueno, ¿cuántas erogaciones serían necesarias desplegar para llevar a estos hogares hasta la línea de pobreza? Y de forma tal de que la pobreza se mantenga en niveles iguales a los de 2019. Y ahí lo que estimamos es que eso saldría algo así como unos 22 millones de dólares mensuales, esto anualizado, teniendo en cuenta esto que yo decía de la estabilidad de transferencias, sería algo así como un poco menos de medio punto del PBI, que es una cantidad de recursos importante, pero que entra dentro de los paquetes fiscales que otros países están desplegando para combatir la crisis. Hay que pensar que países desarrollados y subdesarrollados están aplicando paquetes fiscales bastante agresivos, del entorno de 1, 2, 3, 4, 5 puntos del PIB. Entonces, pensar que en el marco de una respuesta de esta naturaleza, destinar medio punto del PIB para evitar que suba la pobreza, no parece fuera del orden de magnitud que estamos manejando. Ahora, este ejercicio, claro, tiene limitaciones, porque uno no quisiera llevar a la gente hasta la línea de pobreza, por esto que hablamos, porque en realidad llevar a la gente hasta la línea de pobreza es insuficiente. Son lugares que igual mantienen niveles de vulnerabilidad bastante altos. La extrema focalización de las políticas es desaconsejable en estos casos de crisis tan generalizada. Entonces hicimos otro ejercicio que es, bueno, con lo que ya tenemos, con tarjeta de Uruguay Social y asignaciones familiares, ¿qué pasa si duplicamos, no por única vez en 2 pagos, sino de forma permanente todos los meses? Y ahí lo que nos da es que con esa duplicación, que saldría algo así como unos 10 millones de dólares adicionales mensuales. ¿A esos 22? No, a lo que ya está gastando el gobierno. Ahí está. Con eso se reduce la pobreza en nuestras simulaciones hasta el entorno de 10%. Es decir, en lugar de incrementarse al 11,6, se incrementa al 10 con poquito. O sea, es la mitad del incremento de lo que se lograría con esta duplicación, por ejemplo, de asignaciones familiares y tarjeta de Uruguay Social, permitiendo además que se solapen, que es lo que no se permite con la política actual del gobierno. Entonces, con una política de esa naturaleza, reducimos a la mitad el impacto, con un costo fiscal que no parece disparatado y que además se pueda implementar muy fácilmente. Es apretar un botón y esos ingresos llegan a los hogares. Para terminar, y para que la gente lo entienda, esta situación de crisis sanitaria y, por supuesto, económica que tenemos, ¿rompe con el concepto que tenemos los uruguayos de clase media? Bueno, es que el concepto de clase media ya de por sí es un concepto que es bien delicado. Claro, digo, pero la gente tiene en el imaginario... Pero justamente, pero es delicado por eso, porque todos tenemos una idea de qué es clase media. Hay muchos estudios sobre esto que dicen que las personas que están muy abajo tienden a considerarse más clase media de lo que son y los que están muy arriba también. Claro. Entonces, todos somos clase media en Uruguay. Exacto. Ciertamente, digamos, Uruguay
mantiene un conjunto de problemas que todavía tienen que atender, y que hay mucha gente que se considera clase media que en realidad estaba en condiciones de más o menos de cierta vulnerabilidad. Obviamente, la clase media medida de diferentes formas se ha expandido en Uruguay en los últimos años, pero sin embargo se mantiene un conjunto de población que sabemos que tienen todavía dificultades y que una crisis, o sea, esto no es un pequeño contratiempo, esto es una crisis superlativa, de gran envergadura. Entonces, evidentemente, con una crisis de esta magnitud, era obvio que nos iba a pegar fuerte. Lo que nosotros decíamos es, nos está pegando así de fuerte y con una política de esta envergadura podríamos solucionar al menos buena parte del problema. Bien. Mauricio, muchas gracias. ¿Dónde está disponible este informe para que quien quiera leerlo lo pueda hacer? Está disponible en el blog del Departamento de Economía, del Instituto de Economía de la Universidad de la República. Ahí además hay un conjunto de otros estudios que han hecho otros grupos de investigación, muy interesantes todos, que dan cuenta como un amplio abanico de enfoques y de abordajes al tema del coronavirus en Uruguay hoy. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Cerramos la entrevista por acá.